Bueno, muchachos, nos enviaron una evaluación de instructores para que la resuelvan. Permítanme, ya les voy a pasar el enlace. Ahí les dejo el enlace eh, para que lo resuelvan y deben de tomar un pantallazo y puede ser en PDF, lo suben a la plataforma de Uniminuto. Ya les voy a crear un enlace para subir esa evidencia, ¿listo? Voy a crearlo en la semana 11, ¿listo? Voy a poner actividad, evaluación, instructor. Listo, les quedó. Pueden revisar en semana 11, dice actividad, evaluación, instructor, para que la contesten entonces y suben el pantallazo ahí de esa actividad, listo. Vale, profe. Dale. Permítanme, ya vamos a cuadrar la asistencia.
Bueno, voy a irles tomando la asistencia de acá. Brandon Steven Robles. Camilo Andrés Alfonso. Cristian Alexander Cuadrado. Daniel Alfonso Sánchez. Gerardo Monzón. Jair Alfredo Muñoz. Yo, Jair Alfredo Muñoz, John Alexander Zárate. Presente. Gracias, John. Andrés Prieto. Juan Felipe Arias. Juan Pablo Tique. Nicolás Mosquera. Sergio Andrés Osorio. Presente, profe. Gracias, Sergio. Andrés Tapiero. Presente. Buenas noches, con su school. Ok, sí, señor. Listo. Solo falta Wilson entonces. ¿Ves? Los que llegaron a la última, ahí les publiqué en el chat la evaluación del instructor. Y no se les olvide, muchachos, tomar un pantallazo y subirlo allí a la plataforma como evidencia, ¿listo? Todos tienen que contestar la evaluación y subir allí un PDF con esa evidencia, ¿listo? ¿Esa es la misma encuesta que sale en aulas? Mm, pues no sabría decirte, porque solo me dieron el link. Sí, pero me imagino que sí, porque es una página de encuestas de Uniminuto. Pero pues no sé si está dentro de las mismas aulas, ¿no? Vale, ¿me la podrías reenviar nuevamente aquí en el chat? Es que yo llegué un poco tarde, entonces no la tengo. Listo, listo, Luis.
Me avisan cuando todos hayan terminado. Ven, una pregunta, estoy viendo ahí que en la semana 11 hay dos actividades. Una dice es encuesta a estudiantes y la otra dice actividad de evaluación instructor. La que dice evaluación instructor es la que acabaste de enviar por el medio de chat. Sí, es correcto, evaluación instructor, sí. Ah, ok. Y la otra es una independiente, ¿cierto? Esa también hay que contestarla. No, 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 esa no. Espera, yo la voy a ocultar. Ah, ok. Listo, ya la oculté, tranquilo. Profe, ¿ya lo habilitó para subir el PDF? Para subirla, sí. ¿No, no se deja? ¿Eso en qué semanas lo habilitaste? ¿En la 11? Mm, sí, en la semana 11.
Ya casi termino, muchachos. Por mi parte ya, profe, no sé los demás compañeros. Vale, vale. Bueno, no sé si habrá llegado alguien más. Ya todos subieron al aula virtual la actividad de la evaluación, ¿no? Bueno, chicos, entonces, no sé si alguien me falte por asistencia. Pueden mirar aquí. Ah, perdón, creo que no estaba ahí presentando. Listo, ahora sí. ¿Quién falta acá por la asistencia? Pues falta solo Wilson David. ¿Wilson David ya llegó? Domínguez. Bueno, creo que no está. Bueno, muchachos, entonces, si ya terminaron, entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Darles pues la bienvenida, ¿no? Que se encuentren muy bien. También recordarles que la otra semana tenemos un cuisecito, ¿no? Una evaluación del segundo corte. Entonces, pues yo se la dejaría a ustedes por ahí para el día viernes, para darles tiempo
darles tiempo de estudiar, ¿no? Pues la podíamos hacer el martes, pero yo pienso que mejor dejársela para el viernes, para que tengan más tiempo de estudiar, ¿no? Pues ahí vamos mirando. Si en el transcurso de esta semana me dicen que hay que hacerlas antes, pues entonces yo les avisaría a través del representante del grupo para hacerla el día martes. Y si no, pues se la dejo para el viernes para que tengan tiempo de estudiar. Y bueno, ¿dónde les voy a dejar organizado todos los videos de las sesiones? Pues los hemos estado cambiando de acuerdo a algunas indicaciones que nos han dado la universidad. Entonces ustedes aquí en foros, miren, acá en esta parte de foros, ustedes entran aquí en foros y van a buscar un foro que dice novedades. Entonces pues aquí hay dos foros de novedades, no sé por qué, pero bueno, hay dos foros de novedades. Entran en el primer foro de novedades y ahí aquí les va a aparecer el listado de todas las clases, listo, para que ustedes tengan acceso a los links desde el foro de las novedades, listo. Igual las diapositivas, todo lo que hemos estado viendo, las he ido subiendo en las semanas que hemos venido trabajando. Bueno chicos, entonces ahora sí damos inicio a la clase del día de hoy. Entonces hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la seguridad informática. Si ustedes observan, ahí está en la unidad 11 de la semana 11 está el tema de firewalls, ¿no? Deben de leer todo ese material que está ahí. Y vamos a ver qué son los firewalls, ¿no? Pues los firewalls como tal tienen la siguiente característica. Entonces, también son llamados cortafuegos, ¿sí? Y es la parte de un sistema informático o de una red que está diseñada para bloquear lo que son la parte de los accesos no autorizados, ¿no? Permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas. Los cortafuegos los podemos implementar tanto a nivel del hardware y el software, ¿no? Y también hay algunas, digamos, hay algunas hibridaciones que es la combinación de ambos. Entonces aquí en el gráfico ustedes pueden ver que tenemos la nube, que es el internet, ¿cierto? Que es la red WAN, la red de área mundial, y que aquí pues tenemos una red LAN que necesita acceder a los recursos que están en internet. Entonces vemos aquí también unas convenciones y hay una línea roja que indica que ese canal de comunicación pertenece a la red pública, ¿sí? Y tenemos también un segmento de color verde que indica que eso hace parte de una red de área local, de una LAN, puede ser corporativa o un campus universitario, lo que sea. Entonces, aquí pues se observa una pared, ¿cierto? Esta pared es lo que se llama el cortafuegos, ¿sí? O el firewall. Entonces el firewall aquí en este caso o puede ser un software que proporciona el mismo sistema operativo, o puede ser un software que proporciona un tercero, algún fabricante. También, como dice ahí, puede ser un dispositivo de hardware que actúa como firewall o como barrera de fuego, o el firewall también puede ser una mezcla de ambos, puede ser una parte hardware y otra parte software. Entonces lo que hace el firewall es evitar el acceso no autorizado a una red interna, ¿no? O bien facilitar el acceso o bien denegarlo. Entonces aquí tienen un router ADSL
o también llamado un cable modem, o sea, un modem de par trenzado, que va a permitir hacer la comunicación con Internet. Entonces ustedes ya hicieron una actividad pues con Packet Tracer, ustedes ya saben cuáles son los dispositivos que utilizamos a nivel de red, los más usuales, que son los dispositivos router, que son los modem inalámbricos, los satelitales, eh, los modem de par trenzado. También están, digamos, lo que es la parte de los switches, los hubs, los bridge. Es una serie de dispositivos de telecomunicaciones que también son muy costosos, ¿sí? Pero que permiten interconectar todos esos segmentos de red que nosotros tengamos. Entonces, por lo general, los modems son los que dan el acceso a Internet, ¿ya? Entonces, ven ustedes acá que para conectar esta red LAN que está aquí, pues hay un switch, ¿sí? Y pues esos switches que conforman que conectan todos los equipos de la red local, aquí tenemos los endpoints, ¿cierto? O las terminales que se conectan a este switch, ya sea a través de cable UTP o cable STP, cable patrenzado, ¿cierto? Se conectarán a este switch, a uno de sus puertos, se conectarán. Y pues aquí también encontramos unos servidores. Estas máquinas que vemos aquí, estas torres, son máquinas de más capacidad, que es donde están instaladas las aplicaciones de bases de datos y los servidores web, todo esto. Pero que esta red interna, esta red LAN, está protegida por un firewall, ¿cierto? Entonces podemos ver que este componente de software o de hardware se encarga de evitar que intrusos penetren en nuestro sistema de red, bloqueando pues aquellas posibles amenazas o ataques que se puedan presentar. Entonces, bueno, ¿cómo funcionan los firewall? Pues los firewall, ellos son inteligentes porque ellos distinguen qué conexiones son permitidas y cuáles no, cuáles son riesgosas, ¿cierto? Cuáles son sospechosas, cuáles son peligrosas. Y para ello, pues, se cumplen unas políticas a nivel del firewall. Entonces el firewall pues tiene en cuenta una numeración IP, que es el sistema de identificación de cada máquina, y con base a esa dirección IP, pues entonces o la puede bloquear o le puede dar el acceso. El firewall lo que hace es disfrazar detrás de una IP todos los recursos internos que pueda tener una red, de forma de que ninguno desde afuera pueda acceder a esos recursos, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hace el firewall es como poner una IP de fachada, una IP como una IP pública, para que, como maquillar esas direcciones IP para que desde afuera no puedan ver las IP de la red interna que nosotros tenemos, ¿ya? Una de las funciones que realiza, pues, la barrera de fuego o el cortafuegos es que permite configurar unas reglas de exclusión o también llamadas las rules, ¿no? En la que nosotros como usuarios, administradores de una red, podemos configurar esas reglas del firewall. Entonces el firewall pues va a distinguir todos aquellos contenidos indeseables o sospechosos, ¿sí? Contenidos de alta peligrosidad, y pues esto va a quedar a discrecionalidad de nosotros, ¿no? Nosotros somos quienes definimos qué contenido es permitido en nuestra red y qué contenido no. De esta manera pues podemos bloquear el acceso a sitios web o a servidores o máquinas externas que traten de, digamos, de penetrar nuestro sistema o de vulnerar nuestro sistema. Los firewalls
Pues también nos brindan servicios de anti-malware. Entonces, no sé si ustedes han oído hablar de ese, de ese software, que es software malicioso, software malintencionado, ¿sí? Y que lo que busca pues es encontrar virus y aplicaciones que puedan de pronto robar información de nuestras máquinas. Ellos en las aplicaciones de malware típicamente lo que hacen es obtener la información de nuestras cuentas bancarias, información confidencial que nosotros tengamos almacenada, como por ejemplo información de contraseñas o passwords. Digamos, tú cuando navegas por internet, a veces nos hace descargar programitas y cosas, pero no sabemos que esos programas tienen, digamos, la misión de escanear nuestro computador y robar información muy delicada que pues muchas veces inclusive muchas personas han sido víctimas de robos en sus tarjetas de crédito y todo ese tipo de cosas debido al software malintencionado llamado malware. Pues hoy en día existen muchos programas anti-malware, ¿no? Eh, los antivirus, por lo general, las últimas versiones ya vienen con ese anti-malware, o sea, vienen con la función de detectar instaladores de programas malware que puedan o dañar nuestra información o, bueno, o robar aquello que para nosotros es tan confidencial. Bueno, entonces para que tengan en cuenta que pues, el sistema firewall brinda pues todas esas prestaciones. Aquí tenemos servicios de DPI. DPI significa inspección profunda de paquetes, ¿ya? También llamado IPP, ¿no? En español, inspección profunda de paquetes, o en inglés Deep Package Inspection, ¿no? Este servicio de DPI se añade a la segunda capa de seguridad, como una segunda capa de seguridad del sistema, revisando el contenido de esos paquetes que recibimos constantemente a través de la red. Entonces, pues ahí tienen ustedes los diferentes usos que tiene un firewall, ¿no? Entonces, recordemos, políticas de firewall cuando toma la dirección IP, por ejemplo, de nuestro router y le da y maquilla esa dirección IP para que de afuera no puedan ver la dirección IP de nuestras máquinas, ¿no? Segundo, que filtra los contenidos que podemos ver a través de unas reglas que se pueden configurar. Tercero, que combate todos los programas malware. Y cuarto, que tiene un mecanismo de inspección profunda de paquetes. ¿Listo? Pues entre lo más distinguido que puede hacer el firewall. Tipos de firewall que nosotros podemos manejar. Entonces tenemos a nivel de aplicación o de pasarela. Entonces solo aplica para aquel software que es demasiado peligroso, como por ejemplo servidores FTP. Ustedes saben que es un servidor FTP, pues es un software que sirve para, digamos, buscar servidores y descargar información de los sistemas de archivos de esas máquinas a través de una cuenta que nos proporciona ese servicio FTP. Si yo tengo, digamos, el username y la contraseña, yo puedo ingresar al sistema de archivos de esa máquina servidor y descargar información y todo lo que tenga esa máquina a través de un servicio FTP. Y pues hay un intercambio libre de información entre ambos extremos en un protocolo que se llama P2P, o sea, peer-to-peer, ¿no? No sé si han oído hablar de peer-to-peer, que es un protocolo muy útil en esa parte.
Bueno, aquí pues nos dice que también, bueno, el concepto de pasarela. ¿Qué es una pasarela? Las pasarelas se pueden implementar tanto a nivel de software como a nivel de hardware también. Entonces, digamos, una pasarela es un cambio de protocolo. ¿Qué es un cambio de protocolo? Miremos esta imagen. Los protocolos son programas de red o software de red. Por decir algo, el protocolo TCP/IP es un software que está construido bajo el modelo OSI, que es un modelo de 7 capas. Y el protocolo TCP/IP, por ejemplo, es aquel que me permite enviar información de una máquina a otra máquina que está en otro lugar de la red, sin importar si esas máquinas difieren en arquitectura, tanto de software como de hardware. No importa que sean máquinas diferentes, el protocolo TCP se encarga de estandarizar las comunicaciones. Eso es un protocolo, ¿sí? Entonces las pasarelas, pues son aquellos componentes de hardware o dispositivos de hardware o componentes de software que permiten cambiar de un protocolo a otro. Por ejemplo, en este extremo de la red, nosotros podemos estar manejando el protocolo UDP, ¿sí? Protocolo UDP para enviar los paquetes, y en el otro extremo de la red se puede estar utilizando otro protocolo. Mm, mm, Hay protocolos, digamos un protocolo X25, aquí puede haber un protocolo X25 enviando paquetes de un extremo al otro, o acá puede haber un protocolo, como les decía, UDP. Eso es una pasarela, ¿ya? Entonces, acá hay un programa que está enviando bajo ciertas, digámoslo así, principios de red, y acá hay otro protocolo con otras reglas que está enviando información. Entonces, eso es un cambio de protocolo, eso son las pasarelas, ¿listo? Entonces, para eso, pues se necesita o un software o un hardware que me sirva de pasarela. Yo sé que en esta red LAN se están enviando los paquetes por UDP, pero en el otro segmento de la red ya no se está usando UDP, sino se está utilizando X25, RS232. eh, Hay otro que llama NetBUX, creo que es, ¿sí? Eh, entonces, son los programas que permiten enviar, transmitir, recibir información, y que pues son capas de software de diferentes fabricantes que se utilizan para enviar esa información. Bueno, aquí tenemos entonces, también nos habla que los tipos de firewall tienen algo que llaman circuitos a nivel de pasarela. Bueno, el TCP y el UDP, ¿sí? Entonces, vigila el establecimiento de conexiones TCP o UDP a través de sesiones de seguridad. Es lo que les decía hace un rato, que un segmento de red o una red puede estar enviando los paquetes por protocolo UDP, pero el otro segmento está enviando por TCP. Los cortafuegos de capa de red. Entonces, opera en base a la expresión de direcciones IP e intercambia paquetes IP, y pues emplean las direcciones MAC de cada máquina. Yo no sé si ustedes han oído hablar qué son las direcciones MAC, ¿sí? Las direcciones MAC se usan para los adaptadores de red o los NIC o las tarjetas de red. Es un identificador que tiene cada tarjeta de red, ¿sí? Es un consecutivo, pero es diferente a la dirección IP del computador. Una cosa es la IP de la máquina y otra cosa es la dirección MAC de la tarjeta de red. Entonces, a nivel de capa de red, los cortajuegos funcionan de esa manera. Entonces, el modelo OSI pues tiene 7 capas. Permítanme, yo miro acá, modelo OSI.
Bueno, no me gustó mucho esta imagen. Acá hay unas que están mejores. Modelo OSI. Bueno, aquí tenemos, esta puede servir. El protocolo TCP/IP es un software y, como les decía, que nos va a permitir, es un protocolo, comunicar diferentes máquinas, ¿no? Entonces el modelo OSI tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capas. Entonces, nos están hablando de la capa de red, ¿sí? Entonces nos están diciendo que el cortajuegos funciona a nivel de capa de red utilizando las direcciones MAC que tiene cada tarjeta que está, cada terminal, ¿cierto? O cada servidor, ¿sí? Entonces, la capa de red está en el tercer nivel, ¿sí? Entonces aquí el firewall es donde está trabajando a nivel de la capa de red, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las capas? La capa física, la capa de enlace, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. Entonces, la capa física es el nivel más bajo de la comunicación entre las máquinas, que es, digamos, la interfaz que se utiliza, el cable, que puede ser, digamos, cable fase Ethernet, fibra óptica, puede ser cable UTP, bueno, todos los que ustedes ya conocen. Esa es la capa física, ¿no? O si es una red inalámbrica, pues entonces el medio físico pues será, el medio elástico pues será a través del aire, mediante las microondas. Después viene la capa de enlace, que es una capa del software, se encarga, digamos, de recibir los paquetes. En esta capa de red se obtiene la información de la red, como pueden ver. Acá hay un equipo que transmite y otro que recibe los datagramas, la información, o las tramas, como se llama, a los paquetes. Entonces en la capa de red se descifra todo lo que tiene que ver con la información de red del que recibe como el que transmite. En la capa de transporte, pues entonces se determina qué protocolo se va a utilizar para armar los paquetes. Si va a utilizar protocolo UDP, si va a utilizar un protocolo X25, si va a utilizar un protocolo TCP, cómo se va a enviar la información o digamos, lo que son los paquetes de información, el nivel de la capa de sesión. Entonces aquel que maneja todo lo que es la información del mensaje, donde está el usuario que envió la información, todo lo que es información a nivel de sesión, de autenticación de usuarios, autentificación de usuarios. Esta capa del software se encarga de manejarlo. Capa de presentación, cómo se va a presentar la información a la persona que está en el otro extremo de la comunicación, en qué formato va a recibir la información, qué formato de archivo, bueno. Y la capa de aplicación, pues, qué software se va a utilizar. Está utilizando, digamos, tanto el emisor como el receptor, qué interfaz gráfica para ver esa información que se le está enviando. Entonces, el modelo OSI funciona en unos 7 niveles y nos dice pues que a nivel de capa de red, el firewall está trabajando con las direcciones IP, con las direcciones MAC de las tarjetas de red. Si buscamos aquí un ejemplo de una dirección MAC, esto es una dirección MAC de una tarjeta de red. Como pueden ver, está compuesto de letras y de números y de parejas, ¿no? Pares de dígitos. Esa es la dirección MAC de una tarjeta de red. Que la podemos ver a través de comandos, a través del CMD o el símbolo del sistema. Yo puedo ver la dirección MAC de mi tarjeta de red. Si yo coloco el comando icconfig all, podría ver cuál es la dirección MAC de mi adaptador de red. Entonces,
Aquí damos el símbolo del sistema, por ejemplo, y colocamos config y le colocamos all. Config all, como pueden ver, aquí me muestra toda la información de mi máquina, ¿no? Me muestra el nombre del host, o sea, el equipo, Andrés, el DNS, el sufijo, el DNS principal, me muestra la dirección física. Esta dirección física, pues, viene siendo la dirección MAC del adaptador de red, ¿sí? Pero ese es de la Wi-Fi, ¿sí? A través de VMware también tiene, digamos, una dirección MAC virtual, ¿sí? Todos los adaptadores de red, Wi-Fi, o tarjetas inalámbricas, y me va a permitir verlos acá. Aquí estoy viendo direcciones IPv6 también, ¿sí? Estoy viendo las IPv6 y estoy viendo las IPv4. Pero donde diga dirección física, pues ustedes estarán viendo la dirección MAC del equipo, ¿listo? Aquí pues con el config all también ese comando me deja ver la dirección IP del equipo según el servidor DHCP que se está utilizando. Es para que entonces utilicen ese comando. Mire, aquí también pueden ver los servidores DNS que estoy utilizando yo para navegar en internet, de la 888 y 88444, que son servidores DNS, nombres de dominio para Google, ¿sí? Esos son los dos gratuitos que brinda Google. Pero pues lo que más me interesa aquí es que ustedes sepan qué es una dirección MAC, que es el identificador de la tarjeta de red, sea Wi-Fi, o sea Bluetooth, o sea un adaptador por cable, la tarjeta de red por cable. Estas son las direcciones MAC, diferente a la dirección IP, que sí es para todo el equipo, ¿sí? Entonces no se olviden cuál es el comando, ¿no? Me pregunten cómo hace para la dirección MAC de la máquina. Colocamos en config el /all, ¿no? Listo. Perdón, estamos mirando aquí esto, ¿no? Entonces los tipos de firewall también son cortafuegos de capa de aplicación. O sea, en las capas del modelo OSI, o sea, interactúan en la capa de red y en la capa de aplicación el proxy. Entonces, cuando está el protocolo a nivel de la capa de aplicación, entonces ya opera en base a las aplicaciones y controla su manera de alcanzar la internet. Por ejemplo, mediante proxies, ¿ya? Entonces, cuando el firewall es a nivel de esta capa, la capa número 7 del modelo OSI, entonces se dice ya que pues sería un firewall, ¿no? A nivel de la capa 7, entonces sería, perdón, un proxy. Y a nivel de la capa de red, entonces sea un proxy a nivel de pasarela, ¿ya? Entonces aquí vemos tres capas en donde se aplica el firewall, ¿sí? A nivel de pasarela sería a nivel de la capa de transporte, donde decimos, bueno, voy a utilizar protocolo UDP para armar los paquetes, protocolo TCP, protocolo X25, RDC232. Entonces sería un firewall a nivel de la capa número 4. A nivel de la capa de red, con las direcciones MAC. Y a nivel de la capa de aplicación, entonces ya sería un proxy. ¿Listo? Funcionaría como un proxy. Y cortafuegos también a nivel personal. Entonces, cortafuegos leídos por el usuario instalados en el sistema, en el cual necesitamos atender, digamos, peticiones individuales de uso del sistema.
Entonces ya los personales son los que instalamos nosotros de terceros y bueno, y todo ese tipo de cosas. Bueno, a nivel de Windows, pues les cuento que existe un firewall de Windows, ¿no? ¿Cómo accedemos al firewall de Windows? Nosotros por panel de control ingresamos a la opción, creo que es redes e internet. Centro de redes, recursos compartidos, miremos aquí. Bueno, no estoy viendo el firewall, entonces por configuración miremos. Windows AD, recuperación, seguridad. Bueno, aquí pues también a nivel de seguridad de Windows podemos ver el firewall y la protección de red, ¿no? También aquí lo encuentran esta opción. Si abrimos esta opción, pues nos va a mostrar todo lo que es información del firewall, ¿no? Aquí encontramos pues la red de dominio y nos dice que el firewall está activado, ¿no? La red privada también está activado aquí el firewall y a nivel de la red pública también está activado el firewall. Aquí configuramos todos estos aspectos de seguridad. Dice permitir una aplicación a través del firewall si le damos en esta opción. Y bueno, aquí nos abrió el firewall que trae el Windows Defender. Entonces, usted sabe que Windows Defender también es un antivirus, ¿no? Que trae Windows. Entonces yo aquí puedo cambiar las reglas del firewall, ¿no? Puedo decirle qué aplicaciones son permitidas, cuáles no. Mm, yo pues colocaría, digamos, Google, a ver, Google. No veo Google. Google Chrome, acá. Entonces, si yo puedo activar o desactivar estas opciones para Google Chrome. Puedo decirle, bueno, que se puede utilizar en la red privada y en la red pública. Si yo quiero denegarle, digamos, el acceso a la aplicación Google Chrome, pues me tocaría cambiar entonces la configuración. Y se me activa todo esto. Entonces yo digo, puedo no permitir que la red privada utilice Google Chrome, ni que las redes públicas utilicen el Google Chrome. O sea que cuando vaya a navegar, voy a desactivar el Google Chrome, le diré al firewall que es una aplicación sospechosa o riesgosa y que no deje que Google Chrome funcione de manera normal. O cualquiera de estas aplicaciones que tengo acá, podría entonces yo bloquearlas para que no puedan funcionar en la red. ¿Listo? Entonces Windows pues trae esta opción del firewall. ¿Listo? A través de Windows Defender. Entonces,
a nivel de panel de control, o sea, yo entré por configuración de Windows, pero también se puede a través de panel de control, sistema y seguridad, firewall de Windows Defender y aplicaciones permitidas. Entonces, sistema y seguridad y firewall de Windows Defender. Entonces, de la otra manera de ingresar es por ahí. Entonces, panel de control. Sistema y seguridad. Firewall de Windows Defender. Y se me abre la configuración del firewall. Entonces, aquí puedo activar y desactivar el firewall de Windows Defender. Entonces, aquí me da la opción de para la red privada que yo tenga, activar, o si no, acá abajo desactivar el firewall. Y aquí para la red pública lo mismo, activar o desactivar. Y aquí pues hay dos reglas más, que es bloquear todas las conexiones entrantes, ¿sí?, a la red privada, incluida en la lista de aplicaciones permitidas que ya vimos. Y que me envíe una notificación con el firewall de Windows Defender, bloquee una nueva aplicación. ¿Sí? Entonces esas son las reglas del firewall y yo las puedo configurar a través de Windows, ¿ya? Listo. Aquí pues lo que les mostraba hace rato, ¿no? En esta opción a permitir que una aplicación pueda trabajar en red, la activa o la desactiva por acá, o en permitir otra aplicación, buscaría en dónde está instalada la aplicación en mi disco duro y la agregaría para que esa aplicación sea permitida o no por nuestro cortafuegos. Listo. Bueno, eso a nivel de Windows, pero acuérdense ustedes que nosotros también utilizamos un software, un sistema operativo que se llamaba el pSense, ¿no? A través de la máquina virtual de VMware. Entonces aquí yo abro mi aplicación de VMware y como ustedes pueden ver, ya la he cargado a mi máquina virtual. Yo seleccioné aquí y aquí le di y arranqué la máquina virtual. Si quieren ustedes la pueden arrancar también allá. En este momento arranquen el VMware y arranquen el servidor pfSense que habíamos instalado y pues arranquen todas las máquinas virtuales que tienen ahí en su máquina virtual. Yo tengo aquí la de Ubuntu, tengo la de Windows 8 y tengo dos de pfSense. Las pueden arrancar todas para que hagan pruebas ahorita con el firewall que trae el pfSense. Entonces, bueno, voy a arrancar la de Ubuntu también. Vamos a ponerla aquí arranque y vamos a arrancar también la que tengo acá de Windows 8. Voy a arrancar todas estas máquinas. Bueno, desde Windows, desde el sistema operativo anfitrión, voy a abrir el panel de control del pfSense de esta máquina, ¿no? Entonces la 192.168.19.129. Entonces 192.168. Váyanlo haciendo ustedes también ahí. $19.129.
y le dan enter. Bueno, acá pues me dice que no hay un certificado, bueno, que no es muy seguro, pero bueno, arrancó sin problema. Por lo que falta el certificado SSL. Y como ustedes pueden ver, pues les muestra el dashboard, que es el tablero del sistema. Y recuerden que les va a pedir una contraseña, ¿no? La contraseña que ustedes le hayan puesto. Un usuario y una contraseña. Y para entrar al firewall, entonces aquí arriba está el firewall del pfSense. Y aquí está pues lo que son la configuración de los aliases. Entonces, un alias es un sinónimo o un sobrenombre que yo le puedo dar a un host, por ejemplo, a una máquina, o a un puerto que tenga yo en el sistema de la máquina, o a una URL, yo podría darle un alias. Entonces vamos a ver cómo se configura un alias, por ejemplo, para un servidor. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí me sale que yo puedo configurar alias para las direcciones IP de mis máquinas, para mis servidores, para los hosts, ¿sí? Puedo configurar alias para los puertos que yo tenga en mi equipo, para las URLs. Ustedes saben que es una URL, que es un identificador universal de recursos, o sea, estas direcciones que salen aquí en la barra del navegador son las URLs. Y aquí me sale un resumen ya pues, de todos los alias que yo he configurado en mi equipo. Entonces voy a configurar un alias, pero aquí tengo para un servidor 2, tengo este alias. Sin embargo, yo lo voy a borrar. Aquí hay un botoncito para borrar el alias. Vamos a borrarlo. Y vamos a crear un alias para el servidor de pfSense para esta máquina. Este servidor tiene esta IP. Y yo quiero colocarle un alias, un sobrenombre a esta IP a través del firewall, ¿ya? Y el firewall lo va a identificar a través del alias o el sobrenombre. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces aquí le digo que voy, bueno, tengo que aplicar los cambios porque yo borré el alias anterior, ¿listo? Y ahora le voy a dar un alias a esa máquina, entonces le digo agregar un alias, add, significa agregar. ¿Qué alias le voy a dar a ese servidor? Entonces, servidor, le voy a poner servidor pfSense 1. Ese va a ser el alias, el nombre, ¿sí?, que le voy a dar. Y aquí una descripción. Entonces, esta es la máquina 1, la máquina virtual 1 de pfSense en VMware, por ejemplo. ¿Ese alias para quién es? Entonces aquí en este cuadro le digo, abro esta lista desplegable. Y aquí, bueno, aquí me sale, miren, puedo poner alias a los servidores o a los hosts, puedo ponerle un alias a una red, a un segmento de red que yo tenga,
a un alias a un puerto de alguna máquina que yo tenga, o a una URL o alguna dirección IP, le puedo poner un alias como hace el servidor DNS, URLs con puertos y tablas de direccionamiento IP, también les puedo dar un alias, o a una tabla de puertos, también puedo aplicarle un alias. En este caso, quiero ponerle un alias al servidor, a este servidor que tengo acá. A este servidor que tengo acá, voy a ponerle un sinónimo, un alias. Entonces, me pide aquí la dirección IP. La dirección IP sería 192.168.19.129. Y después el número 24, que creo que es el número de equipos que hay en ese segmento de red, que son 24. Es como la máscara de red. Una descripción. Entonces una descripción para esa IP. Dirección IP del servidor 1 de pfSense en la máquina VMware. Una pequeña descripción. Y le digo que lo guarde. Listo, aquí aparecen, como yo le di 24 máquinas, aquí aparecen todas las IPs permitidas en ese segmento de red, miren. ¿Sí? La mía era toda la cantidad. Si le dije 24, quiere decir que son como 230 máquinas. ¿Sí? Porque esa es la máscara de red, y ahí está incluida la mía, que es la 19.129. Esta sería, ¿sí? Porque está dentro de ese segmento de red, ¿listo? Entonces, es la referencia ahí, ¿ya? Ya le dimos un alias a esa máquina, ¿listo? Vamos a devolvernos, entonces voy a salir de aquí. Y listo. Si yo quiero darle un alias a la otra máquina que tengo acá, al otro servidor también lo puedo hacer. La 192.168.19.131 con máscara de red 24. Entonces lo puedo hacer, agregarle el alias también. Entonces hago lo mismo, le digo que voy a agregar un nuevo alias para ese servidor pfSense número 2. Aquí pues una descripción. Pues va a ser para el servidor 2 de pfSense. A nivel de host va a ser el alias. La dirección de esa máquina es la 192.168.19.131 y la máscara, ¿sí? Y le digo que lo guarde. Bueno, aquí una descripción, que es el servidor 2 de pfSense. Y aquí aparece el listado. ¿Listo? Bueno. Si tengo puertos, también los puedo configurar, ¿ya? Entonces yo le diría, bueno, aplicar cambio acá.
Entonces, si tengo un puerto que configurar, también lo puedo hacer acá, pero tengo que decirle el número de puerto de esa máquina. En este caso, podría ser la máquina de Windows, digamos a nivel de Windows. Creo que yo tengo un puerto acá que es el 8080. Entonces, a ver, a nivel de este servidor, a ver, puertos, aquí salen tipos de puertos. Ah, no, ese es el tipo de alias. A nivel de puerto, el número de puerto, digamos puerto 8080. Entonces aquí sería puerto 8080 de la máquina que utiliza, por ejemplo, el servidor web. Este es el puerto de la máquina, puerto de servidor web Apache. Aquí le pongo, bueno, primer puerto del web server, de Apache Web Server, por ejemplo. Entonces, a nivel de puerto también, y lo puedo guardar ahí, un alias para el puerto, y él me va sacando el listado de todos los alias que yo pongo. Listo, a nivel de puerto, a nivel de host, y si tengo alguna URL, también puedo darle un alias a esa URL. Entonces, a ver, una URL de Uniminuto puede ser. Y el sistema va a guardar el sinónimo de esa URL. A ver, busquemos aquí. Esta URL de Uniminuto. ¿Qué pasó acá? Aquí bloqueado. Entonces, pues los aliases son como para memorizar más fácilmente los nombres de las cosas, para no tener que decir puerto 8080, pues se le pone un alias. Para no decir la IP de tal máquina, pues le pone un alias, todo eso. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué pasó acá? ¿Dónde estaba? Estaba acá. Entonces aquí tú colocas la URL de Uniminuto. Aquí le colocas el alias, el nombre. Entonces le vas a poner, dice que tiene que tener el nombre, caracteres, números y guiones bajos. Entonces aquí, este es el aula virtual, Uniminuto. Y le pones aquí, entonces el curso es seguridad informática. ¿Sí? Entonces, este es un sinónimo para el aula virtual de Uniminuto. Entonces ya en la red, pues lo va a encontrar es con el alias, no con la URL. Pues la URL es más difícil de memorizar. Y aquí le coloca una descripción si usted quiere. Link, aula de seguridad. Esa URL, entonces tú primero pues la agregas. Ah, perdón, no, es en guardar. Esta no. La guardas. Bueno, aquí tenemos un errorcito. Porque hay que poner un número. Es 2021. Vamos a ver, 6. Bueno, ¿qué pasó? Sí, que nos generó un problema por el nombre. Ah, que no podemos superar 32 caracteres en el nombre. Entonces, aula
Aula seguridad 2021, entonces más cortico. Entonces, alias al nivel de URL. Lo guardamos. Bueno, aquí hay un error a nivel de la cadena, tiene un errorcito. Bueno, entonces, de la cadena URL. Ya dejemos la más cortica, pues. Dejémoslo hasta ahí, pues. Tiene una longitud máxima permitida. Bueno, no está aceptando esa URL. Va a tocar hacerlo con otra URL. Bueno, está un poquito lenta la máquina porque como tengo las cuatro máquinas virtuales funcionando, y se me cuelga un poquito el sistema. Vamos aquí un ejemplo de direcciones URL. Vamos a tomar una de acá. A ver. Bueno, esto está muy larga, pero pues tomémosla a ver si la acepta porque parece que es por los caracteres. Esto es de una plataforma educativa, entonces, bueno, pongámosle plataforma educativa 21. En plataforma educacional. Y miremos si la deja guardar. Bueno, tiene un inconveniente, no sé por qué, pero hay algún carácter que no lo está permitiendo. Bueno, pero la idea es esa, ¿no? Que a través de esta herramienta podamos darle nombres más fáciles de recordar a las URLs, ¿listo? Y el firewall pues va a permitir accesarlas a través del alias. ¿Qué pasó? Bueno, otra posibilidad que tenemos con el firewall es poder crear reglas de acceso. ¿Cómo funcionan estas reglas? Entonces, como ustedes pueden ver,
Aquí tengo reglas a nivel de la red WAN para saber qué servidores pueden acceder a mi red interna, o también las puedo configurar a nivel de una red LAN. Si esta máquina estuviera dentro de una red LAN, me permitiría aquí en una pestaña LAN con todas las reglas establecidas. Entonces, por decir algo, en esta presentación que yo tengo, bueno, me parece que está lenta un poco la máquina. Bueno, por este lado está muy lento para reproducir. Bueno, vamos a tratar de hacerlo con las direcciones IP de las máquinas que ya tenemos. Y yo tengo acá una red que son los equipos de la máquina virtual, la máquina de Windows, la máquina de Ubuntu y las dos de pfSense y la del Windows nativo. Tendría como 5 direcciones IP. Si yo quiero agregar aquí una nueva regla, lo puedo hacer. Le doy en el botón agregar. Y aquí pues aparece, bueno, ¿qué tipo de acción voy a realizar? ¿Qué tipo de regla? Entonces yo puedo colocar las siguientes. Entonces yo puedo bloquear o rechazar o permitir que que pueda pasar, ¿no? Que pueda pasar un recurso, que pueda pasar una máquina, un servidor a la red interna, o bloquear ese servidor, o bloquear ese recurso, o rechazar ese servidor. Una cosa es bloquear y otra cosa es rechazar. Y pass es el verbo to pass, el verbo pasar en inglés, ¿no? Entonces yo quiero configurar un bloqueo. Entonces aquí me dice, escoja qué quiere hacer con los paquetes de acuerdo al criterio especificado en la parte de abajo, ¿sí? Dice, la diferencia entre bloquear y rechazar es que al rechazar un paquete que ha sido enviado a través de un protocolo TCP o RCT o ICMP, que ha sido enviado a través de un puerto ICMP, RCT o TCP/IP, sería inalcanzable para el protocolo UDP, ¿sí? Entonces, cualquier paquete que sea enviado por UDP sería bloqueado acá por el firewall, ¿no? Cualquier paquete entrante sería bloqueado, ¿listo? O sea que ese paquete sería retornado al emisor, ¿sí? Otra máquina nos envió ese paquete por UDP y pues aquí el firewall lo va a rechazar, se lo va a devolver, ¿sí? Cualquiera que sea el bloque del paquete, sea cual sea el paquete, este será borrado de manera silenciosa. De cualquier forma, el paquete original será rechazado. ¿Listo? Aquí tengo que especificar, digamos, a nivel de la interfase, a través de cuál interfase voy a trabajar. A través de la red WAN sería el Internet. ¿Y qué familia de protocolo voy a utilizar? Pues me aparece IPv4, direcciones IPv4, IPv6 y direcciones IPv4 e IPv6 ambas. Entonces voy a utilizar las IP antiguas,
para que pues me bloquee en mi red, me bloquee de la red WAN cualquier paquete que pueda entrar, ¿cierto? Cualquier paquete que provenga de Internet, WAN es el Internet, va a ser bloqueado a través de esta regla del firewall, ¿ya? Para esta máquina, ¿no? Enviado a través de cuál protocolo. A través de, aquí entonces aparecen todos los protocolos posibles para envío y recepción de paquetes. Entonces está el protocolo TCP, protocolo UDP, TCP-UDP, el ICMP, ESP, IGMP, bueno, ahí están todos la familia de protocolos, ¿listo? Que actúan en cuál capa el modelo OSI, en la capa de transporte, ¿no? Que es la capa 4. Entonces todo paquete que venga por TCP a través del internet va a ser bloqueado en esta máquina, ¿no? Estoy configurándole una regla. Entonces aquí también tendría yo que decirle, bueno, que venga de qué fuente, que venga de una red, o que venga de una red WAN, o que venga de un protocolo punto a punto, ¿sí? Entonces yo le voy a dejar que no importa de dónde venga, de qué máquina cliente venga, de cualquiera de ellos, ¿sí? Any es cualquiera. ¿Y a qué destino? ¿Sí? Entonces el destino es a quién voy a bloquear. Entonces aquí pues tendría que establecer a nivel de destino pues el protocolo de la capa de transporte, si es un servidor o si es, bueno, aquí me aparecen todas las opciones, si es un protocolo de CMTP o bueno, yo selecciono aquí y pues acá tengo que establecer el puerto. Bueno, cuando es esta opción radios no me pide puerto. Si le digo other, pues tengo que colocar un puerto aquí. El puerto que recepciona y el puerto, pues no, el puerto que envía y el puerto hacia donde voy. Entonces las direcciones de puertos usted tendría que averiguarlas a través de internet, cuáles son los puertos permitidos, ¿sí? Si está utilizando, por ejemplo, a ver, protocolo HTTP, tú tendrías que mirar, bueno, acá no nos pide puerto, para el 80 ya está definido, el protocolo HTTP utiliza puerto 80, no hay necesidad, pero si utilizas otras, por ejemplo como ENI, si es Telnet, no te va a pedir que coloques un puerto, ¿sí? Si vas a bloquear paquetes que vienen de Telnet, saben que Telnet es para acceso remoto, ¿no? Es una aplicación que utilizamos en Unix o en Linux para escritorio remoto, y Telnet se comunica a través del puerto 23. Pero si tú no especificas qué protocolo, pues entonces sí tienes que colocar, por ejemplo, si dejas any cualquiera, tendrías que decirle el puerto de origen y el puerto de destino que vas a bloquear, ¿sí? Enother, perdón, Enother. Enother sí nos pide los puertos, ¿ya? Cualquiera de estos, si es protocolo IMAP de mensajería instantánea, entonces tendrías que decir, mire, estas máquinas que escuchan por este puerto, que transmiten y que reciben por estos puertos, tendremos que bloquearles los paquetes que envíen, ¿listo? Entonces eso sería la configuración del destino y de la fuente, ¿listo? Y le decimos guardar. Vamos a ver si se deja guardar. Correcto, miren. Luego le vamos a aplicar cambios. Y bueno, aquí ya nos aparece a nivel de los paquetes que a este servidor lleguen desde la WAN, desde internet, ya le hemos establecido una regla, ¿no?
que si se está utilizando el protocolo TCP/IP versión 4, no importa, bueno, sí está trabajando a través del puerto 143 de IMAP, ¿no? Si son aplicaciones de mensajería instantánea que se comunican por puerto 143, nuestra red interna no estaría recibiendo ese paquete. ¿Listo? Ahí estaríamos bloqueando cualquier mensaje de mensajería instantánea para esta máquina. ¿Ya? ¿Qué aplicaciones de mensajería instantánea conocen ustedes? WhatsApp, ¿no, profe? ¿De mensajería, aplicaciones o cómo? Sí, de mensajería instantánea. Bueno, yo entiendo que, por ejemplo, WhatsApp es mensajería instantánea. Sí. El antiguo BlackBerry es mensajería instantánea. Entonces, si digamos hay una aplicación de mensajería instantánea que envía a esta máquina a través de ese puerto IMAP 143, el firewall lo bloquearía, no lo dejaría penetrar. Igual, yo puedo configurar muchas reglas, porque yo puedo configurar una red de MZ, por ejemplo, que es una red de una zona desmilitarizada, la red de MZ, y digamos configurar la red interna mía para que los servidores de la red de MZ, por ejemplo, no puedan enviarme paquetes, información a mi red interna, ¿sí? Y que desde mi red interna tampoco se puedan enviar paquetes a ciertos servidores que están en la DMZ. Entonces eso lo bloquearía el firewall. Y puedo configurar más, ¿no? Si yo tuviera, digamos, yo tendría que configurar interfaces LAN a través del pfSense. Tendría que configurar, digamos, la LAN, la red LAN a través de pfSense, y me aparecería aquí entonces una pestaña con las direcciones IP de esa LAN y agregarle entonces unas reglas a esa red LAN. Entonces digamos aquí, bueno, ya se nos acabó el tiempo de la clase. Aquí hay una opción y yo les enseñé ya a configurar esa parte porque lo hicimos, creo que es por la asignación de interfaces, por la opción 1 acá. Esta opción 1 es que está lento el sistema. A través de la opción 1 es que yo puedo configurar una red LAN, ¿sí? Aquí me pregunta que si quiero configurar una VLAN, entonces yo le diría que no, pero ahora no quiero configurar una LAN virtual. Me dice que cuál va a ser mi interfaz WAN o la red de internet, y yo le había dicho coloquen M0, que es el adaptador de nosotros, el adaptador de red. Dice que dentro de la interfaz para la red LAN, o sea, el dispositivo, la tarjeta que se va a conectar, entonces, una A si terminó, dice, una A si terminó. Creo que le damos una A para conectarse a una red LAN. Le damos Enter. Bueno. Que si quiero proceder, ¿ya? Que si quiero me gustaría quitar una dirección IP de mi red LAN y descargarla de la interfaz. Ahora, bueno, por este lado, por la opción 1, empezamos a configurar toda esa parte y la dirección es IP de una red LAN. Si yo configuro toda esa LAN, aquí me tiene que aparecer en el pfSense, me tiene que aparecer aquí todas las IP de mi LAN configuradas, pero tengo que hacerlo por allá, por ese lado. Por ese lado lo configuraría y aquí me aparecen todas las direcciones IP que pertenezcan a ese segmento de la LAN. ¿Listo? Y pues aquí puedo seguir agregando más reglas al firewall.
para bloquear paquetes, bloquear máquinas que intenten ingresar a mi sistema, todo eso. Después este tema es bastante amplio, porque es que el firewall también tiene para configurar, digamos, lo que son las tarjetas de red modo NAT, toda la parte de horarios, programarle horarios de funcionamiento al firewall, control de tráfico, direcciones IP virtuales, pero pues ya no nos alcanza el tiempo. Entonces la idea era que ustedes vieran que a través de pfSense podemos configurar pues todas esas reglas, a qué máquina le vamos a permitir pasar o bloquear o rechazar, ¿sí? Entonces, si es pasar, si lo vamos a pasar, le damos acá. Si estuviera lo de LAN, pues les aparecería aquí ya la red LAN configurada, pero no hemos configurado IP para la LAN, ¿sí? Entonces, por ahora tenemos solo el adaptador de la red. El protocolo TCP dice acá. Podemos configurar UDP, ¿sí? Paquetes que se envían por protocolo UDP. ¿Desde qué fuente hasta qué destino? Entonces yo digo aquí la fuente de origen. En mi red interna, esta es la red interna que envía el paquete, y esta es la red de destino para donde va el paquete, ¿sí? Entonces, ¿a cuáles le vamos a permitir pasar a través del firewall? Y configuramos la regla, ¿listo? Aquí le decimos cualquiera, ¿sí? Cualquiera de nuestra red interna, ¿sí? Y aquí pues le decimos, bueno, cualquiera también. Le decimos al destino, pero entonces que utilice, bueno, ya hicimos IMAP. Utilice, por ejemplo, SMTP. Esto es para servidores de correo, ¿sí? Y listo, entonces ya aquí configura los paquetes que van por correo, ¿sí? ¿A dónde? A cualquier máquina que vaya afuera, o sea, dejar salir correo, ¿listo? SMTP es para los servidores de correo. Y ya quedaría configurada la regla aquí para el firewall, ¿listo? Listo, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Entonces yo pienso que para el día viernes haríamos el quiz del segundo parcial. Entonces yo les cuadro todos los enlaces, las diapositivas, todo lo que tienen que estudiar, léanse todo lo que es de semana 7 a semana 11. Y pues la evaluación la vamos a hacer tipo ICFES, ¿listo? Entonces para que la vayan preparando. Y pues no se les olvide, yo les amplié las fechas para subir las actividades, los que no las hayan subido a tiempo, entonces para que carguen lo que tengan pendiente. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Muchas gracias. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta o algo? No, todo está bien, muchachos. No, señor profe. El muchacho ok, Gerardo, la persona que faltó el día de hoy, al fin llegó este niño Wilson David. ¿Cómo que no? Bueno, listo, muchachos. Entonces los dejo para que descansen. Espero que todos me hayan contestado la evaluación, ¿no? Gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Bueno, Gracias, profe. Chao, Hasta luego. profe. Chao, profe. bueno, muchachos, bueno. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, muchachos.